¿Serkan Ayolu sigue loco por Ozge Gurel? La verdad que nadie esperaba. Ojo. Que no estamos hablando de una pareja cualquiera, ¿eh? Serkan y Ozge, los protagonistas de Kiraz Mepsimi, esos que nos hicieron suspirar y creer en el amor verdadero. ¿Recordáis las miradas, los gestos? Nos vendieron la moto y nos la compramos a gusto. Pues ahora zas, parece que el tema del amor entre ellos tiene más miga de lo que pensábamos. Mucha gente anda diciendo por ahí que la historia de amor de Serkan y Ozge se quedó en el plató, que lo suyo era puro guión para engancharnos. Y sí, es normal pensarlo que sería de nosotros sin un poco de salseo en el mundo de la tele turca. Pero ¿y si les dijéramos que, para ser honestos, hay señales de que algo todavía quema ahí dentro? A ver, que ellos ya no están juntos, eso está claro. Lo anunciaron, lo comentaron, fin de la historia oficial. Pero, ¿y si la historia oficial es solo la punta del iceberg? Porque yo he estado mirando, he estado husmeando, y hay detalles que no me cuadran. Por ejemplo, ¿habéis visto las últimas entrevistas de Serkan? Cuando le preguntan por Ozge, le cambia la cara, ¿a que sí? No es que hable mal de ella, nada de eso. Habla con un respeto, con una no sé cómo decirlo. Como si todavía recordara cada detalle, cada risa. Y eso, amigos míos, no es normal cuando una relación se acaba y se pasa página sin más. Y no es solo él. Ozge también, cuando suelta alguna palabra sobre él, es con una dulzura que tela marinera. No hay rastro de rencor ni de esas indirectas que se mandan las exparejas cuando ya no se soportan. Nada. Parece que se guardan un cariño especial. Y uno se pregunta, ¿eso es porque fueron muy buenos compañeros y se respetan profesionalmente? Claro que sí. Pero, ¿y si es algo más? Muchos dicen que lo suyo fue algo pasajero, una ilusión de juventud en un rodaje intenso. Y puede ser, no digo que no. Pero yo personalmente sospecho que el guión de su vida real se escribió de una forma mucho más profunda que la de la serie. Porque la química que tenían, señores, eso no se finge. Esa conexión que nos vendieron era real, y yo creo que algo de eso se quedó en el alma de ambos. Ahora, la gran pregunta, ¿Serkan Ayolu aún ama a Ozge Gurel? Yo, si me preguntáis a mí, creo que el amor es algo complicado. No desaparece de la noche a la mañana, ¿verdad? Se transforma, se queda en un rinconcito del corazón. Y por lo que he visto, por cómo se miran, por cómo hablan el uno del otro, yo diría que Serkan todavía siente algo muy fuerte por Ozge. No sé si es el mismo amor de antes, el fogoso, el de película. Pero es un amor que se nota que está ahí, latiendo. Quizás una admiración profunda, un cariño que no se va, un respeto inmenso. O quizás sí, quién sabe. Y esto es lo que nadie vio venir, ¿verdad? Que después de tanto tiempo, después de seguir sus caminos, todavía haya esta chispa, esta conexión. Porque los medios de comunicación quieren verlos separados, rehaciendo sus vidas, y está bien, es lo normal. Pero los fans, nosotros, los que vivimos sus historias con ellos, sabemos que hay cosas que van más allá de las portadas. Entonces, para ir terminando, la pregunta clave, ¿vosotros qué pensáis? ¿Creen que Serkan todavía ama a Ozge?